Muy buen día a todos y a todos, todas y todos bienvenidos. Feliz día del mediador santafesino para aquellos que trabajamos en la provincia de Santa Fe, feliz día de la primavera, feliz día del estudiante para los que seguimos aprendiendo. Bienvenidos a este espacio, a esta masterclass que hemos bautizado con Magalí, Oídos que Escuchan, Infancias y Adolescencias en Espacios Mediados. Nos gustaría que nos cuenten en el chat sus nombres y desde dónde se están sumando esta mañana. Algunos ya empezaron a saludar. Bienvenido Mariano, que llega de Buenos Aires. Bienvenida Mariana. Bienvenida Andrea. Bienvenido Gustavo. Bienvenida Karina. Si quieren contarnos de dónde están llegando. Qué bueno, bienvenido Sandra, que llega de Córdoba. ¿Qué tal? Hola Ana, que llega de Salta. Bienvenida. Ana es una colega que suele acompañarnos. Gracias Ana. Hola Karina, que llega de Trelew. Otra colega que siempre tiene ganas de compartir. Hola Mónica, que llega de Venado Tuerto. Mariana, que está en Rosario. María Laura, que llega de Santa Fe. Andrea, que llega de Corrientes. Hola De Andrea, qué Corrientes. gusto verte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contarles que en esta oportunidad vamos a estar conversando Magalí Andrés y yo, que mi nombre es Silvina Francesón. Ambas somos coordinadoras y miembros del equipo docente de la especialización en mediación con infancias, adolescencias y familias que ofrece la institución formadora de la que somos parte, Surgir Educar para la No Violencia. Hola María Laura, que llega de Humberto Primo. Hola María Esther. Hola Gustavo, que llega de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenidos. También contarles, para aquellos que no nos conocen, que somos una institución formada por 16 profesionales con distintas experiencias y trayectorias en resolución de conflictos y trabajamos para desarrollar capacidades en operadores de conflictos, en personas y organizaciones que quieren aumentar sus habilidades blandas en prevención de violencia y trabajar en cultura de paz. Estamos muy contentos con esta propuesta que estamos compartiendo y en este webinar la idea es poner a disposición algún contenido pequeño que es transversal a todo lo que vamos a trabajar en la especialización que ya comenzamos hace 15 días y que entendemos que nos transforma personalmente y que efectivamente puede transformar nuestra práctica profesional. Seguimos admitiendo, Maga, Sí, para seguimos saludar a las admitiendo. colegas que vienen A ver, llegando. estamos, sí, ahí estamos. Bueno, buenos días a todos, feliz día a los mediadores santafesinos, feliz día de la paz para todos. Mi nombre es Magalí Andrés y bueno, contarles que si se quedan hasta el final, no solo van a descubrir cómo mejorar sus habilidades como mediadores familiares o como terceros que acompañan a familias en procesos de transición o de conflictos, sino que también se van a llevar un certificado de esta masterclass. Como decía Silvina, un poco el propósito de este webinar es compartir con ustedes la importancia que tiene para nosotros como práctica legal y social la escucha de la voz de los niños en procesos de mediación y en todo proceso en lo que ellos se sientan involucrados. Esta perspectiva de los niños, niñas, adolescentes, de su rol protagónico, va a atravesar nuestra formación en la especialización que brindamos. Y lo vamos a hacer desde un enfoque sistémico, de una formación integral, para que realmente esta participación protagónica produzca un proceso de transformación positivo en la vida de las familias. Bueno, contarles un poco que muchas veces nuestras elecciones en la vida tienen que ver con nuestras propias historias. Y bueno, contarles que tal vez mi decisión de estudiar derecho tenga que ver con la separación temprana de mis padres y eso me llevó a que en la carrera me enamorara del derecho de familia. Tuve la gran oportunidad de tener un docente que en ese momento, estamos hablando de muchos años atrás, tuvo una gran visión.
y es que para trabajar en familia se requiere la interdisciplina. Y entonces el doctor Oscar Borgonovo, este docente maravilloso, del cual fui ayudante alumna, después ayudante y escrita en la cátedra, tuvo la idea de generar el primer posgrado que tuvo la Universidad Nacional de Rosario, que fue la especialización, el posgrado de especialista en Derecho en esa época de familia, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Así que bueno, tuve la oportunidad de compartir con sociólogos, antropólogos, psicólogos y abogados esa formación y ser fruto de esa primer cohorte. Y cuando me recibí y empecé a trabajar en el ámbito en el ámbito del poder judicial, primero como ayudante en una defensoría, y empecé a foguearme con los conflictos familiares y los conflictos humanos. Y a poco de andar como abogada especialista en familia, fui notando que a pesar de que en muchos casos las soluciones parecían exitosas, lo que era leído como éxito para una de las partes era el fracaso de toda una familia. Y esto me hizo pensar y reflexionar acerca de que no era el camino que yo había elegido como camino de ayuda a la gente, a las familias, y, y tuve la oportunidad de conocer la mediación. Y cuando conocí la mediación supe que ese era el camino que quería seguir, que era la forma más humana y pacífica de poder ayudar a estas personas que estaban transitando momentos difíciles. Y me di cuenta de que, bueno, que me quería formar como mediadora, me formé como mediadora, trabajé como mediadora mucho antes de que la mediación prejudicial existiera en Santa Fe. Tuve la oportunidad de ser parte del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Mediación de la Universidad Católica. También trabajé en el Colegio de Abogados durante muchos años y llegué a ser directora de la Escuela de Capacitación. Y eso me dio la oportunidad de trabajar junto a Gerardo Salemi, que es uno de los docentes que nos va a acompañar en la especialización, una amplia trayectoria y formación en mediación familiar. Y, y bueno, nos fuimos dando cuenta de que se necesitaba una formación especial, ¿no? Necesitábamos una formación diferente para trabajar con familias. Eso me llevó en esa búsqueda a hacer una especialización en mediación familiar con un grupo de docentes maravillosas, Florencia Brandoni, Patricia Arechaga, María Elena Caran, Diana Elbon y muchas otras. Eh, pero bueno, de alguna manera me daba cuenta de que por más que invirtiera tiempo y esfuerzos, es como que estaban estas búsquedas mías como muy sectorizadas. Y entonces esto nos llevó a pensar con Silvina y con Claudia en pensar en una formación integral, en que el abogado que deseara especializarse en familia, infancias y adolescencias tuviera un espacio eh, interdisciplinar, con trayectorias de gente que ha trabajado mucho y desde hace muchos años en esto. Y así fue como el camino de la mediación me llevó a conocer al grupo maravilloso de docentes que forma parte de este equipo que es Surgir. Y con Silvina y Claudia trabajamos en ir integrando a personas de diferentes países, de diferentes lugares y con diferentes trayectorias. Por eso esta especialización que les ofrecemos cuenta con profesionales que vienen del campo del derecho, de la psicología, del trabajo social. Y bueno, es contarles esto y que estamos muy contentas de hacerlos partícipes de esta formación. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes, al igual que nosotras, pasaron por esta etapa y tienen la misma inquietud. Y bueno, la idea nuestra es poder profundizar y contar con herramientas para que ustedes puedan trabajar desde lo actitudinal, lo procedimental y comunicacional para ayudar a infancias y adolescencias en sistemas de conversación o en procesos de mediación. Y bueno, este programa está especialmente diseñado para eso. Bien, y si te parece, Magalí, avanzamos sobre lo que queríamos compartir esta mañana. Les vamos a agradecer a los colegas que se están sumando, feliz día, los que están llegando, que cualquier pregunta o intervención la vayan colocando en el chat. Bueno, la mayoría de las personas que estamos acá, por lo menos de las que conocemos, ya vienen con una trayectoria de trabajo, muchos trabajan con familias, algunos vienen de
el trabajo específicamente de defensa técnica con niños. Vamos a comenzar invitándonos esta mañana a reflexionar sobre lo que el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes significa en nuestra práctica profesional. Recuerdan que, digamos, antes de la Convención de los Derechos del Niño y toda la legislación, en el caso de Argentina, nacional y provincial, en las provincias argentinas que devino después, la legislación definía a los niños como menores, como objeto de protección, y lo consideraba un incapaz. Y esto significaba, en términos de participación, que el adulto era el que ejercía la representación y decidía tomar decisiones por él. También esta visión paradigmática de la situación irregular que convive todavía, más allá de que hace 35 años que la Convención normativizó este enfoque, esta visión de la protección integral, que entiende que el niño o el adolescente es un objeto de protección y cuidado, fue la única mirada imperante en nuestras sociedades hasta fines del siglo XX, y los estados en ese momento y las comunidades se organizaban a ver qué hacían con los niños, ¿no? Y la jurisdicción fue coherente con esto. De hecho, Argentina fue la primera en tener la ley de patronato a principios del 1900, y toda la institucionalidad argentina y el estado de bienestar se organizó tanto a nivel de los poderes judiciales como de los poderes ejecutivos en esta lógica. Pero hace 35 años venimos como comunidad internacional y como comunidad nacional con avances, retrocesos y estancamientos, transitando este cambio ideológico y cultural que no tiene retorno y que implica el reconocimiento legal y social de los niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Por eso hoy hablamos de que todos los niños y todos, marca la universalidad, son sujetos de derechos, que sus derechos son indivisibles y, valga la redundancia, universales. Que la familia, la comunidad y el Estado son responsables de su cumplimiento, y fíjense que acá se invierte el orden, ¿no? La familia en primer lugar, luego la comunidad y luego el Estado, a la inversa de cómo era en el paradigma de la situación irregular, y a los principios generales de los derechos humanos, que ya en 1989 existían una cantidad de tratados y convenciones internacionales de los derechos humanos donde uno podía pensar cómo incorporar a los niños y adolescentes. A esos principios la Convención le sumó una protección especial, por eso hablamos de principios propios, ¿sí? Como el principio de la no discriminación, el principio del interés superior, el principio de la participación protagónica, de la autonomía progresiva. Y este paradigma, que es un modo de mirar a las infancias y adolescencias en nuestras familias, en nuestras comunidades, en lo cotidiano, en el día a día, es coherente con el paradigma del consenso, que es el paradigma que trabajamos los que somos operadores de conflictos, y que implica garantizar la participación de personas menores de edad como sujetos plenos de derecho, tanto en procesos administrativos como judiciales, en todas aquellas situaciones en donde se tomen decisiones que afecten su vida. Bien, Silvina, como bien vos nos decías, todos sabemos, ¿sí? Sabemos que existen leyes, que hay un imperativo, un plexo normativo enorme que nos indica, que nos prescribe el derecho de los niños, niñas, adolescentes a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. También sabemos que oír es fácil, escuchar es algo bien distinto. Exige voluntad, exige esfuerzo, exige prestar atención a lo que se oye. Y es desde esta escucha consciente que nos preguntamos si sabemos escuchar a los niños y niñas de mediación. ¿Los escuchamos? Nos gustaría, con Silvina, invitarlos a que en el chat nos cuenten primero si realmente ustedes sienten que escuchan a los niños, niñas y adolescentes en mediación. Los leemos, ¿eh? Si se quieren participar.
La primera pregunta nos reflexionamos. ¿Estamos escuchando, escuchamos a los niños, niñas, adolescentes en mediación? Acá Euge nos dice, nunca me tocó un caso para escuchar en mediación. Aquí en Salta no nos permiten su incorporación en mediaciones privadas. Mónica me dice, nunca me pasó. Vení, hija, vení, vamos peinando. María Soledad nos dice, en cada ocasión que puede citarlo lo hice, los convoco y escuché. Gustavo nos habla de cada una de las escuchas en el juzgado. Eugenia lo ha hecho en alguna oportunidad, Gustavo nos dice que es parte de la mediación, Clara nos dice, nunca me tocó trabajar con niños en mediación. Una sola vez, nos cuenta María Esther, tuve oportunidad de escuchar a un adolescente. Mariano nos dice, no tengo experiencia en escuchar niños y adolescentes. Bien. ¿Puedo hablar? Buen día. Sí, a ver. No, porque por ahí es más sencillo, viste, hablarlo que escribirlo. Nosotros, como dijo nuestra colega de Salta, tampoco en un momento teníamos que citarlos como que, viste, que al principio cuando se enseñaba era la escucha del niño, tenerla entre comillas, por lo menos nuestra institución formadora era lo que nos transmitió. Luego, cuando empezó a tomarse el derecho de otra manera, sobre todo el eje del derecho de familia son los niños, niñas y adolescentes, entonces proteger su interés, entonces ahí se nos autoriza o se nos dice que puede ser escuchados. Entonces muchos mediadores en los cursos, cuando lo estábamos participando, decíamos que debe ser medio difícil, que hay algunos que se consideraban que no tenían herramientas, que no estaban capacitados para ello. Pero, como yo te digo, en mis mediaciones hasta ahora no me ha tocado tener que llamarlos, pero creo que estaría capacitada para hacerlo, porque ya te digo, en alguna escucha que he tenido en forma particular en un tema que intenté solucionar, pero en forma privada, he escuchado y me considero que tengo herramientas, o sea, no es que me voy a tirar yo mis propias flores, pero te quiero decir que todo este aprendizaje que uno va realizando a lo largo del tiempo va otorgándote las herramientas necesarias para poder incluir al niño, niña o adolescente en la mediación. Por eso son tan importantes estas capacitaciones, porque uno se va muniendo de cosas como para cada vez poderlo llevar a su práctica y hacerlo de la mejor manera. Gracias, Eugenia. Acá Gracias. María Laura dice, tuve experiencia en escuchar niños, fue exquisito el resultado, pero es una situación de mucho cuidado. Y Mariana dice, hasta ahora no tuve oportunidad, pero entiendo la importancia, por eso estoy acá. Gracias a las tres. Muchas gracias a todos que nos contaron y nos gustaría pensar en un paso más y pensar qué es lo que nos impulsa a escuchar a los niños, niñas y adolescentes para después preguntarnos qué nos detiene. Acá María Soledad habla que, digamos, es obligación escucharlos y poder hacerlo en el juzgado con asistencia del trabajador social y con el juez. Mariano nos dice, si bien los abogados debemos estar capacitados en escucha de niños, niñas y adolescentes, considero que lo ideal es que lo haga un profesional de la psicología. Por eso me parece re importante, Silvina, que ahora podamos pensar en esto de primero, en qué nos impulsa, qué nos lleva a escuchar a niños, niñas y adolescentes en mediación, qué nos hace vencer las resistencias y hacerlo. Y después pensar, y esto es un trabajo de introspección, cuáles son esas resistencias, qué son las cuestiones que nos detienen a la hora de escucharlos. Los los vamos a leer, si quieren poner qué los impulsa, o sea, qué es lo que los llevaría a escuchar a niños, niñas, adolescentes en mediación. Magali, buen día. Buen día, Gusto. Gustavo. ¿Qué Soy tal? ¿Cómo Gustavo. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy abogado del niño, ¿sí? Y Ah, trabajo en Buenos Aires. Y
a ver, yo les puse así en una línea nada más, que los escuchábamos a los chicos en el juzgado. Lógicamente, dentro de este marco normativo, ¿sí? Recibiendo el artículo 12 de la Convención, recibimos siempre a los chicos, y de hecho soy abogado de los chicos nada más, con lo cual llevarlos al juzgado es mi trabajo, ¿sí? Y este tema de analizar la audiencia del artículo 12 como una mediación es lo que mi interpretación. Siempre terminamos mediando en ese lugar. Obviamente está la parte formal con respecto al defensor, ¿sí? La gente del servicio local y social, ¿sí? Y obviamente también el juez. Pero la recepción que tenemos con los chicos es muy, pero muy buena. Y gracias a Dios, hoy en los juzgados de Pilar, por lo menos, 3 juezas que tenemos todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Me alegro muchísimo, Gustavo, de tu experiencia y de lo que nos traes, porque bueno, nos da mucho impulso el saber, digamos, que se los está escuchando a los niños y esto que nos decía hace un rato Silvina, es un cambio cultural y a veces las leyes van, en este caso, van como más rápido que el cambio cultural. Hay bastante resistencia y nosotros, esto ya lo vamos a ver en un ratito, eh, y a veces preguntarnos, bueno, esto nos llevó con Silvina, muchas veces hay como esta inquietud entre los mediadores o las personas que acompañamos procesos de cambio con familias, qué es lo que qué es lo que de alguna manera a veces nos detiene, nos traba a la hora de hacerlos partícipes, ¿no? Y entonces me gustaría, si a ustedes les parece bien, que por supuesto que son muy importantes las opiniones en el sentido de hacerlos partícipes, pero también me gustaría que pudiéramos pensar. Silenciar a Marta, sí. Sí, a ver, Marta, te vamos a pedir si te podés silenciar, a ver si la puedo. Ahí está, ya la silencio. Gracias, Gustavo. Bueno, hay muchos comentarios antes de seguir, hay muchos comentarios en el chat. En las mediaciones es más resistido, es real, entiendo por falta de información. Mariana me dice, en mi caso los cambios generacionales, o sea, ¿qué las lleva a atraer a los niños? Darle importancia, entender que lo que los mayores quieren es muy diferente a lo que quieren los niños, entenderlos desde su realidad que es tan distinta a la nuestra, abrir la mente. Fíjense que esto que trae Mariana es muy interesante. Por eso hablábamos de que escuchar a los niños, traer a los niños, implica todo un trabajo de preparación previo. Es entrenarnos en determinadas capacidades para hacer esto posible. Y en este sentido... María Laura, perdón, Magalí, trae sí, a conocer la visión que tiene el niño de su situación, su protagonismo, y que la detiene los temores de estar a la altura de lo que pide la situación. Y nuestra colega Ana María, que está en La Plata y dice que es mediadora comunitaria, dice que no trabaja con chicos, pero que es un proyecto que a futuro va a ser. Y Clara dice que es necesario escucharlos, porque a partir de la escucha del relato podemos obtener una visión más objetiva de su perspectiva y a partir de ahí podemos trabajar de otra manera con los padres o los abuelos si fueran necesarios. Y María Soledad dice que los niños y adolescentes son claros y directos y por eso ella los convoca. Y Mariano aporta de que lo impulsa a conocer la historia de vida y las causas subyacentes del conflicto, y María Florencia dice que ella entiende que son los verdaderos protagonistas del conflicto. Muchas gracias, Silvina. Y un poco en esta línea de qué es lo que nos detiene, porque obviamente todos conocemos la necesidad y que es un derecho que les asiste. Bueno, Mariana dice, yo tengo la participación de un psicólogo porque los niños generan fantasías, son influenciados por mayores, los vemos con los niños testigos en el caso Loan. Es muy interesante lo que trae Mariano y lo vamos a trabajar porque a la hora de que muchas veces pensamos qué nos detiene, se juegan nuestros miedos. Y esto tiene un peso específico bastante importante a la hora de hacer partícipes a los niños. Muchas veces son nuestros propios temores
El miedo a exponerlos, a vulnerarlos más. Muchas veces es el miedo a no estar a la altura, como decían, de las circunstancias, a no tener la capacitación suficiente, a no contar con las herramientas necesarias, a no saber interpretar sus palabras, tal vez sus gestos, sus deseos. En definitiva, llegamos a que nos damos cuenta de que muchas veces no sabemos escuchar. Y acá me dice María Laura, que soy del área de la psicología, la escucha de los niños pone a operar cuestiones propias, esto es importantísimo, respecto de las infancias, que pueden obturar la escucha si no hay formación adecuada. La escucha del psicólogo tiene que ver con una formación específica, por eso el enriquecimiento de trabajar con otras disciplinas. Y esto que trae eh, María Laura, es muy importante porque la escucha del niño en procesos de mediación o en otros procesos en los que forma parte no es una escucha terapéutica, ni tampoco es la escucha en el ámbito judicial. Entonces estamos construyendo de alguna manera colectivamente cómo es esa escucha, qué condiciones necesitamos para que esa escucha sea una escucha real y consciente. Y nos gustaría, con Silvina, no sé si te parece, Silvi, contar algunas experiencias que tuvimos con esto de la escucha de los niños. Vamos a compartir dos experiencias de no escucha, ¿no? Porque todos los que estamos acá, por la formación que tenemos, sabemos que, como bien dijo Gustavo, la convención, la legislación nacional es operativa y implica que obligatoriamente escuchemos los procesos que intervenimos. Le vamos a pedir que silencien los micrófonos, así nos es posible escucharnos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, no hay duda que tenemos un imperativo legal de escuchar, digamos, sea cual sea el rol de terceros que tenemos, no hay discusión. De hecho, cualquiera de los procedimientos donde actuamos como terceros podrían ser objeto de una nulidad si alguien, por ejemplo, mayor de 12 años, quisiera interponerlo. Ustedes saben que el artículo 12 de la Convención, el artículo 3 de la Convención y todos los artículos concordantes de nuestra legislación nacional e internacional especial, porque bueno, hacemos una integración normativa, son absolutamente claros, ¿no? Y el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano de tratados que hace doctrina internacional de los derechos humanos del niño de la Convención, tiene una cantidad de observaciones generales, la observación general número 12, justamente es clara respecto de esto. Con lo cual, 35 años después del cambio legal, estamos patinando en el cambio cultural, digamos. No podemos decir que no lo vamos a escuchar, tampoco podemos decir que no me tocó. Entonces, cuando hay un conflicto familiar donde un niño o adolescente es sujeto de conversación, nosotros tenemos que buscar el modo de escuchar, ¿no? Y queremos compartir dos historias personales de mala práctica, ¿no? Con el diario del lunes, de mala práctica nuestra, y de no escucha, que nos tuvo como protagonistas hace muchos años. Yo elegí la mediación apenas me recibí, tuve la oportunidad de conocerla viviendo en otro país y empecé a practicarla en el año 97, o sea, hace muchos años, y en el año 2000 me tocó trabajar como mediadora adscripta al Poder Judicial de Paraguay, porque estábamos implementando la mediación judicial, ¿no? Allí comediábamos con profesionales de distintas disciplinas, lo cual fue una experiencia fantástica, o sea, no solamente éramos abogados mediadores, sino abogados de otras disciplinas, y en particular me tocó trabajar con un abogado oftalmólogo, que era mi partner en algunas mediaciones. Y el juzgado de niñez y adolescencia, porque allá tienen jurisdicción especializada, nos derivó una situación que tenía como protagonistas a dos padres jóvenes, muy jóvenes, que habían tenido un conflicto de pareja y se habían separado de hecho. Tenían dos nenas, en ese momento las nenas tenían 7 y 5 años, pero 2 años atrás había ocurrido esta historia y ellos se habían repartido las nenas. O sea, una nena había quedado viviendo con la mamá y otra nena había quedado viviendo con el papá. Las nenas solamente se veían en el ámbito de la escuela porque un padre y el otro habían impedido durante 2 años el contacto entre los progenitores y los chicos, digamos,
Y cuando llegan a mediación, la mamá pide la mediación para establecer lo que hoy llamaríamos el régimen de parentalidad, cuidado personal, relacionamiento se llama ya, y alimentos, ¿no? Bueno, y empezamos a trabajar, imagínense que en mi caso yo era muy jovencita, no tenía la experiencia que hoy tengo, empezamos a trabajar y a poco de trabajar identificamos que la chica, que era muy jovencita, nos contaba que cuando ella salía de las reuniones de mediación, el muchacho la seguía y trataba de persuadirla de cosas que ella no quería, ¿no? Entonces, bueno, nos habló de una situación de celotipia, una conflictiva familiar que era compleja, ¿no? Una red familiar que funcionaba de alguna manera generando alguna violencia simbólica. Cuando pudimos avanzar, ellos, bueno, acordaron de que por la edad de las nenas y por el sufrimiento que estaban generando ellos mismos y por la complejidad de que eran jóvenes y que tenían que hacerse cargo de otra manera, las nenas iban a convivir juntas con la mamá, bueno, y que el papá iba a vincularse de una manera progresiva con la nena que hacía 2 años no veía y viceversa la mamá con la otra nena, y que iban a encontrar lugares seguros, que bueno, primero eran un lugar neutral, fuimos probando, digamos, hicimos acuerdos parciales mientras duró el procedimiento, después era la casa de los abuelos, hasta llegar a la casa de la mamá y del papá al revés, ¿no? En este proceso, por supuesto, no estaba en nuestro marco conceptual escuchar a los chicos, ¿no? Ni mi colega ni yo estábamos entrenados, aun cuando la Convención de los Derechos del Niño estaba absolutamente vigente y yo trabajaba en derechos del niño, o sea, tenía claro esto que estoy contando, pero no teníamos idea de cómo hacer operativamente la escucha, con lo cual no se nos ocurrió convocar a estas nenas a conversar, pero sí durante las reuniones, que hacíamos reuniones privadas y reuniones conjuntas, les habíamos pedido muchas veces a los padres que vayan preparando cada una a la nena que tenía en su casa, digamos, ¿no? Que cada uno vaya haciendo conversaciones, porque hacía 2 años que no se veía el papá con una nena, la mamá con otra nena, y las nenas solamente se encontraban en el recreo, imagínense, que vayan preparando esto de qué significaban volver a revincularse, ¿no? Bueno, estas personas no lo pudieron hacer, no tuvieron herramientas emocionales como para afrontar esta cuestión. El último día que cerrábamos la mediación, y les digo que fue una mediación de muchas reuniones, ¿sí? Donde fuimos haciendo acuerdos parciales y monitoreando el cumplimiento por esta problemática que decíamos, cada uno trajo la nena a mediación, o sea, cayeron con las nenas, ¿no? Y ahí se nos quemaron todos los papeles. Mi compañero y yo no sabíamos qué hacer con 2 nenas chiquitas. Estábamos en el ámbito del tribunal, ¿no? Entonces, teníamos los 2 papás y las 2 nenas. Y bueno, nos tocó conversar como pudimos con estas nenas y surgió de la más grande esta pregunta, ¿no? ¿Y a mí quién me tuvo en cuenta? Y esa mediación a mí me ha marcado, han pasado muchos años, ¿no? Estoy hablando del año 2000, imagínense, estamos en el 24 años, a mí como persona me marcó, y le decía a Magalí cuando le volví a contar la historia, cuánto habrá marcado la historia de estas nenas, ¿no? Nosotros después, no, la oficina de mediación judicial hacía monitoreo de los acuerdos, pero los mediadores no nos solíamos enterar de qué pasaba con esta cuestión. O sea, en el acuerdo formal, estas nenas pasaban a vivir con la mamá en forma permanente, y el papá tenía tiempos y espacios de comunicación y de convivencia, bueno, y arreglamos todas las otras cuestiones que tenían que ver con la parentalidad. Y entonces ahí surge esta pregunta, ¿no? ¿Y a mí quién me tuvo en cuenta? Silvina, increíble tu historia y bueno, yo también quería contar otra historia, pero en este caso una historia que tiene que ver con mis miedos, ¿no? Con este temor a veces a no estar a la altura, a no saber escuchar. Y hace un par de años atrás fui sorteada en una mediación prejudicial y cuando analizo el objeto de la mediación era por revinculación.
Y entonces me encuentro con una situación de dos padres que se habían casado también muy jóvenes, habían tenido una niña, y por razones que después fui descubriendo, una discusión muy fuerte entre ellos, una pelea muy grande en un pueblo chico, los dos vivían en un pueblo pequeño, hizo que el papá se fuera de la ciudad, del pueblo, y por esas cuestiones de conflictos vinculares no resueltos dejó de ver a su hija. Y eso se prolongó durante 7 años. O sea, yo me encontré con una niña de 9 años que hacía 7 años que no tenía contacto con el padre. Y realmente sentí que no podía estar ausente en la mesa de la mediación y que yo tenía que enfrentar esos miedos que tenía. Y entonces nosotros trabajamos muchas veces desde el discurso inicial, haciendo uso del enfoque de derechos y explicando lo importante que es que los niños asistan a estos procesos de mediación. Y hablando con los padres y con sus abogados, todos entendieron de que era necesario eh, poder tener la opinión y la voz de esta niña en este proceso. Y bueno, ahí me tuve que enfrentar a, como les decía, a mis miedos, cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevar adelante la entrevista, eh, de qué manera lograr primero el consentimiento, que por suerte los profesionales que intervenían fueron en ese sentido muy, muy colaborativos, entendieron que era importante y convencieron a los padres. Y la mediación, en realidad la mamá decía, yo no tengo problema en que se revincule, obviamente en forma gradual, pero la que no quiere es mi hija. Entonces, bueno, ¿cómo traerlos sin ponerlos en este lugar de tomar decisiones, pero sí de que se escuchen y que sean importantes? Y bueno, se dio, planificamos cómo invitarla, de qué manera hacerlo, y lo único que yo sabía, porque me lo dijo la mamá, es que era una nena muy alegre. Eh, y la verdad que me encontré con una de las experiencias más increíbles de mi vida, porque ella llegó con su mamá. El poco ratito le dijo a la mamá, si querés ir a hacer algo, anda, mami, yo me quedo. Y tuvimos una conversación hermosa en la que, digamos, le fui explicando cuál era mi rol, para qué estaba ahí, qué era lo que yo le quería saber, que me interesaba saber de ella, que recordaba. Y empezó la mediación diciéndome, yo sé que vengo acá para ver si, porque mi papá me quiere ver, pero yo no lo quiero ver. Y les cuento esto porque el final fue muy hermoso, porque ella al poco tiempo de estar charlando y contándonos cosas, yo le había preparado para que ella si quería dibujar, y entonces me empezó a contar que bueno, que una amiga del cole le había dicho, andá y escuchá, por ahí se te ocurre alguna cosa distinta, vos andá y escuchá. Y cómo a partir de esa invitación de un par, ella empezó a pensar un escenario posible de volver a ver a su papá. Y entonces tomó una hoja y un papel, me dibujó la plaza del pueblo, me dibujó a cuántas cuadras estaba su casa y me dijo, me gustaría verlo a mi papá en la plaza, me gustaría que venga con mi abuela y me gustaría que traiga a mi perrito. Y así fue como un conflicto de 7 años se destrabó en un ratito que pudimos hablar con un niño que expresó que no era su deseo no verlo, sino que quería hacerlo de una forma cuidada, de una forma gradual. Y bueno, de alguna manera ahí me di cuenta de lo importante que es cuando los niños participan. Bueno, hechas estas historias, bueno, una de no participación y esta que a mí me abrió todo un mundo, eh, porque de lo que pensé que era tan complejo y tan difícil, los niños son simples y profundos. Y muchas veces tienen tan clara la solución que los adultos no ven. Eh, Así que bueno, Silvina, si te parece, continuamos. Y bueno, acá contarles que esas preguntas de qué nos impulsa y qué nos detienen, se las han hecho muchos mediadores. Y María Inés Suárez, muchos de ustedes la conocen porque es una mediadora que viene del campo de la psicología, que trabaja la mediación desde la perspectiva sistémica. Se interroga cuando ya llevaban varios años la ley de mediación en Argentina, todo el plexo normativo indicaba. Medio operadora que le están brindando una colaboración.
Así que voy a solicitar que si cualquier tipo de asesoramiento. Perdón, no sé quién está. Ahí está. Entonces les contaba que Marinés Suárez se preguntaba por qué si teníamos normas que indicaban la participación de los niños, se planteó una hipótesis de trabajo, y es que los niños no eran convocados a mediación no por una cuestión de ser contrarios a la filosofía de la mediación, no era por una cuestión ideológica, sino porque los mediadores no se sentían capacitados para realizarlas. Y bueno, este es el punto de partida para pensar en qué necesitamos para sentirnos capacitados. Silvina, ¿estás por ahí? Y lo primero es darnos cuenta, Magalí, Sí. sí, ¿se escucha bien? Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, sí, Silvina, se escucha. Sí. Lo primero es darnos cuenta en qué lugar de estos 4 cuadrantes estamos parados en nuestro propio proceso de aprendizaje como adultos, ¿sí? Ciertamente, como adultos venimos de una cultura adultocentrista que tiene la característica de cercenar la participación de la voz diversa a personas que, bueno, que están en desarrollo. Entonces, en el rol de terceros, nosotros podemos elegir hacer procesos de aprendizaje consciente y pasar de lo que sería la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente, este camino de aprendizaje, ¿no? Que lo hacemos todas las personas en la medida que nos damos cuenta que queremos desarrollar habilidades diferentes. Y Freddy Kaufman, que es un autor que nos gusta mucho y que trabaja este tema de aprender a aprender, nos dice que aprender, y esto lo traspolamos hoy al ejercicio profesional de abogados que trabajamos con familias o mediadores familiares, aprender a aprender es incorporar nuevas habilidades que nos posibilitan lograr objetivos, ¿no? En este caso, escuchar, que hasta el momento estaban fuera de nuestro alcance, y que lo primero es identificar en qué área de incompetencia o competencia estamos parados, ¿no? El no saber es el primer paso. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo como persona, como mamá, como tía, como abogado del niño, como abogada de familia, como mediadora familiar, como psicóloga familiar, no sé. Aun cuando sé que tengo la obligación legal, no sé cómo hacerlo, ¿no? Ese es el primer paso, darme cuenta que no sé. En general, cuando nosotros estamos operando desde la incompetencia inconsciente, que es este cuadrante, yo no sé que no sé, ¿sí? Entonces no sabemos que no sabemos escuchar a niños y niñas en forma segura y empática. No tenemos idea, ¿no? Que es lo que me pasó hace muchos años cuando le estaba contando, que es a propósito el ejemplo que trajimos. Cuando me doy cuenta que no sé, paso al segundo escalón del aprendizaje, que es la incompetencia consciente. Traigo a la conciencia de que no sé, ¿no? Entonces me doy cuenta que no sé escuchar. Y me pongo en camino para hacerlo distinto, ¿no? Si es que elijo este camino de aprendizaje. Y entonces estoy en el tercer escalón del aprendizaje, que es la competencia consciente. Estoy aprendiendo a escuchar en forma segura y empática a las infancias y adolescencias. Y bueno, y me pongo en camino, ¿no? Por supuesto, hago la brecha entre donde estoy parada y los recursos que tengo que movilizar para llegar al objetivo de estar aprendiendo a escuchar. Y cuando lo comienzo a practicar, porque esto no tiene ciencia oculta, es práctica, práctica, autoobservación, compartir con otros colegas, digamos, automonitorearnos, hacer comediación, pedirle que alguien nos tutoree. Magalí y yo solemos tutorearnos mutuamente, digamos, nos supervisamos en algunas situaciones complejas donde traemos niños y adolescentes a mediación. Cuando estoy en este proceso de la competencia consciente, estoy en camino. Cuando lo implementé, ya estoy en el cuarto escaloncito, que es la competencia inconsciente. Ahora aprendí a escuchar, lo estoy haciendo, incluso no sé cómo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y damos siempre el ejemplo burdo de aprender a manejar o de andar en bicicleta, ¿no? Cuando yo
me pongo a aprender a manejar, bueno, la primera vez no tengo mucha idea de que no sé manejar. Me siento en el auto, miro todo el tablero, lo que fuera que tengo a disposición, según si es manual o no, y no tengo mucha idea. Creo que haciendo algunas cosas puedo manejar, ¿no? Pero después me doy cuenta de que no sé. Entonces, tomo un curso de manejo, le pido a alguien que me ayude, no sé, voy con alguien, hago una práctica y después empiezo a practicar. Y ahí me doy cuenta de que tengo una cantidad de cuestiones que observar para ser responsable en el manejo, ¿no? Para cuidarme yo, para cuidar a los otros que andan en el tránsito. Y después aprendí a manejar y manejo, y lo hago en piloto automático, ni siquiera me pregunto cómo hago para poner segunda, cuarta, doblar, mirar por el espejito. Bueno, este ejemplo, esta analogía burda de la vida cotidiana tiene que ver con cómo nosotros podemos aprender a hacer este ejercicio de ir de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente, toda vez que elijamos trabajar en el desarrollo de capacidades en este sentido. Muchas gracias, Silvina. Y bueno, hablando de capacitarnos, también tenemos que capacitar la escucha. Tenemos que capacitar la escucha y elegimos escucharnos conscientemente, y para eso necesitamos hacer un trabajo interno, un trabajo de introspección o de reflexión acerca de revisar nuestros mapas mentales. Antes de escuchar a un niño, tengo que escucharme a mí mismo, ¿no? Esta escucha interior que me posiciona frente a mis prejuicios, mis estereotipos, las creencias, mi cultura familiar, mi educación, mi experiencia. Sabemos que como personas que intervenimos con familias, no somos ajenos a la familia, venimos de una familia y eso implica un montón de situaciones que pueden obturar, como decía antes una colega, mi escucha. Entonces, preguntarnos siempre antes de escuchar a un niño, ¿qué concepción tenemos de quién es un niño, niña o adolescente? ¿Qué valor le vamos a dar a su palabra y a su voz? ¿Qué experiencia de ser escuchado hemos tenido, que nuestra voz haya sido tenida en cuenta en nuestra infancia? También pensar en nuestros miedos. ¿Qué nos provoca miedo? ¿Qué nos provoca vergüenza, inquietud, pereza, impaciencia o confusión? Trabajar en la escucha de los niños entonces implica todo este trabajo interior, este trabajo de reflexión o de introspección, y también tener en claro que escuchar siempre implica reconocimiento. Y reconocimiento es el interesarse por el otro como un legítimo otro, en ese espacio conversacional que vamos a generar. Estar abiertos en nuestra escucha a recibir cómo el otro se siente, qué dice que le está pasando, cuáles son sus deseos, en definitiva, cuál es su opinión. Esto nos lleva a pensar en que la escucha considera la autonomía progresiva de los niños y que no está ligada a una edad cronológica, sino a un grado de madurez y de discernimiento. Eso nos va a llevar a adaptar la escucha a cada caso concreto, a cada niño o niña en particular. Y en esto del autoconocimiento y de nuestros propios límites, Magalí, es muy interesante no contarnos el cuento, digamos, no maquillar nuestra incompetencia consciente, ¿no? Entonces, cuando decidimos no convocar, bueno, ¿por qué no convocamos? Tenemos experiencias pasadas de no escucha que nos obturan la escucha actual, tenemos miedos de validar opiniones diferentes y generar un conflicto de intereses, valga la redundancia, con los adultos que están participando, incluso con los abogados de parte, en el caso de las mediaciones con abogados. No tenemos las herramientas para trabajar, tenemos experiencia limitada, tenemos temor a no comprender o no usar el lenguaje adecuado, tenemos prejuicios sobre la madurez. Los ejemplos que dimos son de chicos pequeños, ¿sí? No, estamos cruzados por sesgos y estereotipos generacionales, tenemos miedo a perder autoridad en la mesa de mediación en nuestro caso, estamos preocupadas por qué tanto podemos abrir en la conflictiva, tenemos creencias limitantes acerca de la comunicación. Digamos, ¿qué nos atraviesa? Es el primer paso para darnos cuenta de cómo nos vamos a posicionar. Y acá la invitación siempre es a ser responsables y creativos, ¿no? Por eso la comediación es una herramienta valiosa, sumar incluso profesionales de otra disciplina, nosotros creemos en esto,
depende de la complejidad de la conflictiva, puede ser una manera, pero no necesariamente, digamos. Entonces, no necesitamos, no estamos haciendo una escucha terapéutica, estamos haciendo una escucha conversacional en un espacio cuidado que tiene un propósito, y nosotros en las vidas cotidianas también sabemos escuchar. Bueno, entonces allí es cuando poniéndonos en el rol, tenemos que pensar en qué cuadrante estamos y qué podemos hacer para mejorar nuestras habilidades. Sobre todo, Silvina, porque muchas de estas cuestiones que vos mencionabas operan a un nivel del inconsciente, es decir, es poder hacer consciente esto que está operando y que forma parte de esa trama de supuestos que todos tenemos, pero que no siempre podemos ver. Eso exige un entrenamiento interior, el poder darse cuenta de esto que actúa a nivel inconsciente, llevarlo a la conciencia y a partir de allí actuar o hacer algo diferente. Y hablando de la participación, nos encontramos que después de muchos años de estar vigente todas estas leyes, tenemos como un continuo, un gradiente o una escalera de participación que coexiste en la actualidad, donde tenemos desde los tramos de no participación, donde el niño realmente es manipulado pero no participa, o simplemente es un objeto decorativo al que no se le pide, digamos, no tiene ninguna incidencia en el proceso, y a una participación que es simbólica, pero esta participación simbólica es la que de alguna manera muchos de los mediadores en sus prácticas actuales es la que están utilizando. Por eso le queremos dar un poco hacer un poco de énfasis o de detenernos un poco en qué significa una participación simbólica. Sabemos que la mediación nos ofrece, o en nuestros espacios conversacionales, a través de las preguntas, a través del lenguaje, de la comunicación, podemos hacer presentes a quienes no están con una presencia física en la mesa. Entonces, el poder interrogar o hablar con los padres acerca de cómo es su hijo, de que ellos puedan describirnos, hacer, como le podríamos llamar figurativamente, un retrato, cómo es su niño, en qué edad cronológica se encuentra, si tiene algún problema de salud o tiene alguna capacidad o discapacidad, si tiene relación con sus hermanos, qué edades tienen sus hermanos, cuál es la relación con el núcleo familiar o con otras personas de la familia, si va al colegio, cómo es su desempeño escolar, cómo le está yendo, si tiene amigos en el colegio, si hace actividades deportivas, si va a un club, si participa en otras actividades en el área comunitaria. Es decir, toda esta información a la que nosotros llegamos a través de las preguntas es una forma de traer al niño a la mediación. Y sobre todo, y una herramienta comunicacional importante es la pregunta circular. Sabemos que hay preguntas que nos sacan de la rigidez de ciertas historias y que nos permiten movilizarnos. Entonces, ¿qué mejor que llevar a través de estas preguntas a los padres hacia el pensar, el sentir o el decir de sus propios hijos? Entonces, no desestimemos que una forma de poder de llevar a los niños a mediación en este proceso, como decías vos, Silvina, de aprendizaje, sí, no podemos dejarlo sin voz, ¿no? Pero bueno, en este proceso de aprendizaje, la participación simbólica ocupa un lugar importante. En Y otras quizás, modalidades, sí, y quizás en este estadio pobre de la práctica que tenemos, por lo menos en la mediación santafesina, ¿no? Ser creativos en qué técnicas usamos para, por lo menos, traerlo simbólicamente, ¿no? Podemos usar la técnica de la silla vacía, podemos usar la técnica de la fotografía, podemos hacer un mapeo, un genograma, un mapeo relacional, digamos. Podemos en privado trabajar con las preguntas circulares y reflexivas para que los adultos a cargo de la crianza, que no solamente son los padres, hoy con las conformaciones familiares diversas pueden ser abuelos, tíos, digamos, depende de quién esté poniendo la voz o qué tipo de conflicto se esté trayendo a mediación, podemos estar hablando de diferentes cosas. Hoy tenemos situaciones complejas como adicciones, cuestiones de salud mental, cuestiones de cuidado diferente que llega a mediación, ¿no? Cuestiones atravesadas por distintas violencias. Entonces, bueno, el primer paso es trabajar al menos la participación simbólica, sobre todo con personas muy pequeñas, ¿no? Esto que decía Magalí del recurso del dibujo, pero no quedarnos acá, sabiendo que en este escaloncito estamos en el límite de incumplir el derecho a la escucha, ¿no? O sea, si estamos acá,
darnos cuenta de que estamos en la incompetencia consciente y tenemos que dar un pasito más. En ese pasito más nos animamos a darles participación en algún tramo de los procesos conversacionales, ¿no? Y lo hacemos desde la información, es ponerlos en conocimiento a los niños de que sus padres o los adultos con los que ellos conviven están atravesando una situación de conflicto, de crisis, y que les importa o les interesa conocer su opinión. Pero bueno, en este caso, básicamente lo que hacemos es informar a los niños de la situación, pero no tienen una participación plena. Si subimos un escaloncito más, logramos que los niños empiecen a participar ya en forma más activa en determinados momentos del procedimiento, donde se los convoca a tratar temas que van a ser de su interés y que van a tener consecuencias y decisiones en su vida, se los escucha, pero no participan de todo el tramo. Es decir, hay un tramo en donde ellos intervienen y después continúan los adultos. Y ya vamos a otros, digamos, escalando en esta escalera de la participación hacia procesos realmente donde la importancia y la participación del niño es muchísimo mayor, sus decisiones son tenidas en cuenta y están, digamos, acompañando todo el proceso de mediación junto a los adultos, para llegar a procesos iniciados por los propios niños, ¿no? Y Ya compartidos. tenemos alguna experiencia, Magalí, de personas que están entre la franja de los 18 y los 25 que empiezan a pedir mediaciones. A mí me ha tocado patrocinar ya 4 situaciones de chicos en la franja de los 20 y 22 que han tenido conflictos de parentalidad con sus padres, y también he convocado chicos, bueno, de hecho la práctica la hacemos hace mucho tiempo con Magalí, por eso la traemos, pero digamos, ya hay gente que empieza que se legitima en el ejercicio del derecho y que empieza a pedir mediaciones como parte, ¿no? Y acá vamos a hacer un paréntesis comercial. No en todas las provincias argentinas tenemos la misma situación. En Santa Fe no hay nada que impida que una persona menor de edad sea parte, pero técnicamente en nuestro formato de ejercicio profesional, sobre todo en la mediación prejudicial y judicial, el niño y adolescente aparece como un sujeto de protección, como un tercero en todo caso, pero no hay nada que impida que nosotros hagamos intervenciones e que incluso documentemos la participación como parte. Por eso hablamos, Magalí, de que un proceso participativo efectivo con enfoque de derechos requiere esto que está allí en la placa. Claro, o sea, para que realmente cumpla con estas condiciones debe ser un proceso informado, o sea, nadie puede ejercer un derecho que no conoce, por eso es importante que los niños que van a participar sepan de los asuntos, de las opciones, las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias. Y sobre todo, el cómo, cuándo, dónde y quiénes lo van a escuchar. Es decir, esto es algo muy importante porque hace a este derecho a ser informado, que puedan emitir opinión, a ser escuchados, y para ser escuchados tienen que tener garantías de la libre expresión, es decir, no tiene que haber, que ahora lo vamos a ver con Silvina, ningún tipo de presión o intimidación, y que realmente sus opiniones sean tenidas en cuenta y puedan incidir en las decisiones que se toman en los temas que les atañan. Bien. Y acá decir, Magalí, que es muy importante hacernos esta pregunta de qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad, como todo en la vida, ¿no? Entonces, en mi rol de tercero, ¿qué es mi responsabilidad? ¿No? Bueno, de hecho, mi responsabilidad siempre trae consecuencias, entonces, mi conducta, o sea, decido escuchar o no escuchar, convoco y de qué manera convoco a personas menores de edad a mediación, mis palabras, mi esfuerzo, mis ideas, mis acciones, mis errores y las consecuencias de mis acciones son mi responsabilidad personal y profesional, ¿no? ¿Qué no es mi responsabilidad, ¿no? Para contarnos el cuento del protagonista y no de la víctima. Las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás. Es decir, en el rol de terceros nosotros podemos encuadrar, de hecho hacemos el encuadre de la intervención y le debemos informar a los adultos que están participando del procedimiento por qué la ley nos exige y nos habilita a traer de distintos modos
a los niños, niñas y adolescentes a mediación, pero no podemos influir en su campo de responsabilidad directa, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos el escollo cultural. Si querés volver otra vez Sí, una... perdón, Silvina, ya vuelvo, ahí Entonces, estamos. ¿cuál es mi responsabilidad en el rol de tercero? Y acá nos ayuda un poco la colega Florencia Brandoni. Informar sobre el derecho que tienen tanto adultos y niños como ser escuchados en los espacios mediados, ¿no? Y en algunas provincias argentinas tenemos, como Gustavo lo practica en Buenos Aires, la figura del abogado del niño, ¿no? Figura que en Santa Fe la tenemos hace unos 5 años por ley y que también tiene un desarrollo paso a paso, ¿no? Con algunas limitaciones de implementación. Ya muchos de nosotros estamos convocando niños y adolescentes con abogados patrocinantes que son abogados del niño, es decir, una defensa técnica especial, no solamente vienen los abogados de parte de los adultos, sino del abogado del niño. Allí siempre la limitación está en quien paga a ese profesional, entonces, bueno, esa es otra conversación, pero decir que existen las herramientas para que incluso el niño tenga un patrocinio propio que no entre en conflicto con el patrocinio de los adultos, ¿no? ¿Cuál es otra responsabilidad del rol nuestro? Explorar y explicitar los intereses de los hijos, suponiendo que estemos en un proceso que tiene que ver con la parentalidad, pero no siempre la parentalidad, podemos estar en otro tipo de proceso patrimonial familiar, ¿no? Pero sí, en la intervención comunicativa, explicitar los intereses diferentes de los que están y de los que no están o están en otra posición, promover la consideración de esos intereses, y acá formarnos en el enfoque derecho es fundamental, porque yo pregunto desde mi mapa mental y desde mi conocimiento, entonces si mi mapa mental está atravesado por sesgos, estereotipos, creencias, miedos que hacen pensar que, bueno, al niño lo escucho si quiero, si no quiero no lo escucho, a veces al adolescente no es cómodo traerlo a este espacio, etcétera, eso va a operar en mi forma de estar como tercero y en la forma de preguntar, ¿no? Otra recomendación que nos hace Florencia es cerrar el procedimiento Laura de Comer, yo me conversación o de desperté mediación. a las 9:30 de la mañana. A mí me da lo mismo. Duermo una siesta, todo yo. A ver, si Ahora, yo alguien no te quiero a vos a Sí, las 11 de la noche dando show, durmiéndote, como ayuda haces siempre. a ¿Mm? cerrar el Vos decís micrófono que no hay de problema alguien que comer a las está, 3 de la mañana, yo no tengo drama. Sí, a yo ver, acá descansé bien. estamos. a ver. Pilar, ¿podés cerrar tu No, está micrófono? listo. Yo no tengo problema a la hora de comer. Yo me desperté a las 10:30, a las 9:30 de la Si mañana. Gómez A mí me da lo Goyenechea, pero mismo. Duermo Sí, una ayúdanos, siesta, Gustavo, todo yo. gracias. A ver si Ahora, yo no podemos. te quiero a vos a las 11 de la noche dando show, durmiéndote, ahí como haces Gómez siempre. Goyenechea. A ¿Ah? ver, Y a ver, vos a ver. decís que no hay problema a comer a las 3 de la mañana, yo no tengo drama. Sí, Bueno, yo Silvina, los descansé bien. organizadores pueden cerrar Sí, a ver, micrófono. ahí estoy tratando de cerrar, ahí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Pilar, si Perdón, podés cerrar tu micrófono, que de acá no lo puedo cerrar. yo estaba en una función y no lo podía ver, por eso. Bien. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como tercero? La primera responsabilidad es informar. Para que yo tenga capacidad de informar, tengo que conocer. Para conocerme tengo que preparar, tengo que estudiar, tengo que no solamente saber la existencia de la normativa, sino cómo funciona la normativa integradamente. Ojo con la participación de los abogados de partes en mediación. A veces el abogado que no se ha formado en familia y en derechos del niño no tiene información y me toca hacer un trabajo de educación con el colega, que no lo voy a hacer delante de los clientes, por supuesto, sino antes en la premediación y quizás durante, para dar cuenta de esto que ya no, que es de orden público y que no requiere discusión, ¿no? Pero si no tuviéramos la posibilidad de que llegáramos al grado de la escalera de participación donde los chicos pudieran poner la voz en algún momento del procedimiento por sí mismo, nos toca explorar y explicitar los intereses todo el tiempo, es hacer el doble rol de ponernos el sombrero del niño sin tomar partido, promover la consideración de sus intereses y cerrar si observamos conflictos de intereses, ¿no? Bueno, sí, si eventualmente podemos hacer que este niño o adolescente participe, obviamente vamos a tener primero el consentimiento informado, que en nuestro concepto es un límite actitudinal, cultural,
porque no debería existir como barrera, pero existe, y luego entrar en el espiral de cuál sería, según la situación familiar, la edad, el estado de madurez, el nivel de participación que podría tener esta persona, ¿no? ¿Querés Bien. avanzar, Magalí? Sí, Silvina, discúlpame, ya vuelvo a compartir un minutito Sí. porque se me ha ido, Bien, discúlpenme. nosotros tenemos que hacer un trabajo previo con los Sí, adultos que llegan al procedimiento de mediación o al procedimiento de conversación, porque esto que estamos diciendo aplica para cualquier tipo de acompañamiento, ¿no? Yo puedo ser un abogado que trabajo en mi estudio, acompaño familias, y bueno, y yo elijo de qué manera voy a acompañar a la familia, si voy a acompañarlo como abogado de parte en una negociación, si voy a participar como abogado de parte en una mediación, si voy a ir a litigar, si voy a participar de una audiencia de conciliación, depende del rol que me quepa, entonces la preparación que voy a tener que hacer con el adulto es similar. Si estoy en el rol de mediador, me toca, digamos, armar contexto conversacional para identificar, bueno, ¿para qué vamos a convocar a las infancias y adolescencias? Esta pregunta es fundamental. ¿Para qué? ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Qué impacto podría tener en estos adultos que están participando lo que digan sus hijos, por ejemplo, o las personas menores de edad? ¿Cómo vamos en el rol de tercero a integrar la voz de estas personas que estamos invitando? ¿Cómo lo vamos a documentar? ¿No? Y advertir de esta manipulación de la que hablaba Magalí hace un rato, o de adoctrinamiento, de que cuando los adultos, digamos, permiten, entre comillas, y vamos a usar el término permiten, ¿sí? La participación real de los chicos en mediación, no los aleccionen respecto de lo que tienen que decir, ¿no? Yo no quiero ver a mi papá. Bueno, ¿quién dice que no quiere ver a mi papá, ¿no? Entonces el compromiso de no instruir o no aleccionar, el compromiso de no preguntar sobre lo que el chico habló con el mediador o mediadora, o con el abogado del niño en el caso de los que aquí están, que son abogados del niño, ¿sí? El compromiso de no reprochar o de no criticar al niño por algo que haya dicho o omitido decir al mediador. Esto es algo que nos enseña también la colega Lisa Parkinson, que ustedes saben que es una mediadora familiar que ha aportado mucho, una sí. mediadora inglesa, ¿no? Que ha aportado mucho al mundo de la mediación familiar. Bueno, de todo esto, Magalí, estamos hablando cuando hablamos de que en la práctica mediadora necesitamos asegurar la participación de los niños. Si querés ir a la última. Exactamente. Sí, entonces un poco, Silvina, haciendo una síntesis de todo lo que hemos conversado, nuestra práctica mediadora, desde nuestra visión, exige o nos exige que los derechos de los niños sean respetados, que los niños reciban una información transparente y adaptada. Esto nos habla de un lenguaje claro, sencillo, accesible, para que ellos puedan realmente recibir esa información y saber a qué van a un encuentro. La participación de ellos sea voluntaria. Este derecho a emitir su opinión es un derecho, no una obligación. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que las intervenciones del tercero sean respetuosas. Que el ámbito de conversación, que esto es fundamental, sea un lugar seguro, inclusivo, que no los intimide, que no les dé temor, que no les dé miedo. Y que su participación sea considerada relevante y pertinente. Bueno, nos estamos acercando ya al final de nuestro encuentro y bueno, realmente les agradecemos haberse tomado este tiempo para participar en este webinar y no sé, Silvina, si les querés comentar Sí, un poco. sí, comentarles que en octubre, si querés, por favor, Sí. la siguiente Bueno, filmina. les vamos a mostrar, a ver si puedo ponerlo ahí, no sé si se ve más grande, si estamos, Ahí bueno, está. contarles que Bueno, en esta, contarles que esta propuesta de formación interdisciplinar ya se puso en marcha y que en Ujú. octubre vamos a estar trabajando en el módulo 2, que se llama Niños, Niñas y Adolescentes en Mediación. Nos van a estar acompañando Paola Filibert, María Leonora Murga,
Yamila Pérez, que son personas que vienen trabajando hace muchos años, cada una en un rol diferente, ¿no? Yamila y Paola, mediadora, Yamila, además abogada de familia y abogada del niño, Eleonora, camarista y juez de familia hace más de 25 años, y Paola, mediadora familiar. Paola, claro. Sí, Paola quería comentarles que viene trabajando en un proyecto con Lisa Parkinson, con esta mediadora de Inglaterra que le habíamos mencionado, y que están poniendo en práctica todo un protocolo de escucha de niños desde la Defensoría de Bahía Blanca, de la que ella forma parte. Entonces, son personas con una vasta experiencia en las temáticas que hacen a la niñez y adolescencia, y sobre todo a los procesos participativos de los niños en todos estos temas que son de su incumbencia. Por lo tanto, bueno, les comentamos que estamos próximos a esta iniciación, 17 y 18 de octubre, va a ser el módulo 2, y contarles que el curso, la especialización de mediación con infancias, familias y adolescencias, incluye 100 horas de capacitación, o sea, es un curso muy integral, completo, como ya les habíamos comentado, con más de 27 profesionales con una amplia trayectoria, y que ustedes pueden hacer en una modalidad, ya sea tomar todo el curso o hacer módulos. Cada módulo tiene un tema específico y de interés que les puede a ustedes interesar realizar. Y bueno, contarles que vamos a estar próximos a comenzar el segundo módulo, pero que de acuerdo a cómo está homologado el curso, pueden hacer el curso completo y obtener la especialización, o solamente con el 80% de asistencia, es decir, si ustedes completan 8 módulos, también acceden a la especialización en mediación con familias, infancias y adolescencias, y lo pueden ir haciendo a su tiempo y de acuerdo a las temáticas que le interesan. Así que Y bueno, contarles, Magalí, que creemos que realmente esta oportunidad que nos estamos brindando de encontrarnos personas que queremos acompañar familias desde otro lugar, ¿no? Y ya venidos al trabajo con muchos años de experiencia, nos invita a hacer una vuelta de rosca en la transformación profesional, y también querer destacarnos y agregarle valor a las familias que acompañamos, cualquiera sea el rol, ¿no? Porque este programa está pensado no solo para mediadores familiares, sino para abogados que acompañan familias, para psicólogos familiares, para trabajadores sociales, con esta mirada de que si trabajamos en red podemos hacer este, aportes realmente diferentes en la vida de la gente. Si querés pasar, Magalí, la sí, siguiente fila. Y entonces, sí, cómo no. aquellos que estén interesados en conocer un poco la oferta del programa, bueno, acá están viendo las fechas, pero quieran un poco mirar a ver si esto les interesa, pueden escribirnos o pueden contactar, allí tienen un link de escaneo que les va a llevar, digamos, al programa y a las modalidades, y si querés pasar a la última filmina, Magalí. Sí, cómo no. Bueno, acá les ponemos, hablamos de nuestro equipo docente, como les decía Silvina, son todas personas con amplia trayectoria, muy formadas. Eh, y, y bueno, contarles que además la idea, como decíamos con Silvina, es de que esta formación sea una formación donde podamos construir colectivamente y generar redes. Ustedes saben que muchas veces la tarea del mediador es una tarea muy solitaria, entonces poder contar con gente que nos pueda ayudar a supervisar nuestras prácticas, a tener ese espacio de reflexión y escucha con otros profesionales dedicados a la misma materia que nosotros, realmente es un plus en nuestro trabajo y en nuestras prácticas. Así que bueno, estamos más que contentas con esta especialización. Esperemos que este entusiasmo que tenemos con Silvina se contagie a todos. Ya hemos tenido nuestro primer módulo muy satisfactorio, con un grupo humano maravilloso, tanto de los que asisten como los docentes. Y bueno, para quienes quieran iniciar este proceso de transformación profesional acompañando a familias y que quieran destacarse en su trabajo y agregar valor también a otras personas, los estamos invitando. Y bueno, agradecerles enormemente a todos en este día tan especial para muchos, que es el Día de la Paz, a todos estos hacedores de paz que hemos tenido presentes en este momento y a muchos otros. Bueno, desearles verlos pronto en otro de nuestros encuentros.
Y, y bueno, acá tenemos un montón de mensajes interesantísimos. No sé, Silvina, si querés que leamos algunos antes de despedirnos. Vale, a ver si puedo Bueno, bajar. Bueno, a ver, gracias María Florencia desde Río Cuarto, súper enriquecedora esta sí. jornada, muy Después amable. Ana María nos dice que pertenece a una agrupación gremial delegada y le sería ideal armar para escuelas y afiliadas una propuesta de mediación sumamente interesante. Todo lo que sea llevar un abordaje constructivo a la resolución de conflictos es más que bienvenido. Así que bueno, ya después se puede contactar a Ana María con Surgir. Excelente y reconfortante encuentro, gracias. Nos van a compartir esta grabación, sí, Marta, la van a tener La subida en el blog. grabación se sube, si querés pasar la siguiente placa, Maga, por favor, Sí, cómo no. para que ustedes nos vayan conociendo, porque por allí compartimos, estos son los canales de comunicación, ¿no? En el canal de YouTube, ustedes van a ver la semana que viene esta grabación y las otras grabaciones que hemos subido, y en nuestra página web van a ver trabajos que venimos haciendo. Acá está Marcela Napoleone. Hola, Marce, que es una de las Otras docentes docentes. de Surgir que llega desde Rosario. Feliz día. En la página web van a poder incluso bajar Hola Silvi, materiales. Buen día, Marce, buen día, bienvenida. buen día. Van a poder bajar información que venimos produciendo con los colegas que vienen a los cursos, porque nuestra idea es militar una comunidad de aprendizaje. Todos aprendemos de todos. Entonces, cuando vamos terminando algunas formaciones, vamos sistematizando aprendizaje y lo vamos compartiendo. Y en la página web hay algunas cosas que ya, incluso sobre el rol del abogado del niño en mediación, en el 2022 hicimos un Ateneo, ahí encuentran una sistematización de aprendizajes colectivos que hicimos los que habíamos estado participando de ese Ateneo. Bueno, lo pueden bajar, lo pueden usar. La idea es que todo lo que se produce se comparta, ¿sí? Gracias Martín, qué bueno verte. Gracias Martín, gracias a Karina, siempre tan generosa. Muy enriquecedor, dice Ana María. Qué hermoso, por favor, invítenme. Perfecto, Alejandra, estate atenta. Nosotros en el Instagram vamos compartiendo lo que hacemos, así que es cuestión de que ustedes se sumen y también lo compartan con colegas que sientan que andan en la misma dirección, ¿sí? A María Gracias, Soledad Sandra. desde San Luis también nos dice muchas gracias, muy interesante. Realmente, Silvina, es también muy enriquecedor para nosotras que esto es muy federal, ¿no? Está representado un montón de provincias. Tenemos a Marta que desde República Dominicana, o sea, realmente es una Hola, comunidad. Marta. Sí, una comunidad de aprendizaje maravillosa y esto que vos decías, Silvina, es muy interesante porque esta construcción colectiva está volcada en el blog y van a encontrar un montón de información útil y que son productos justamente de estos encuentros que son enriquecedores para nosotros y para fundamentalmente por lo que podemos construir entre todos, ¿no? Como el compartir nuestras prácticas, reflexionar nos lleva a mejorar la calidad de las prácticas y esto está volcado en todos estos eh, resultados de cada uno de los encuentros que tiene información sumamente útil a la hora de generar nuevas prácticas y mejorar las existentes, Gracias, ¿no? Gustavo y Clara, por los comentarios que nos están haciendo. Lo mismo María Esther, Mónica, María Florencia, Marta, María Laura, Soledad. Decirles que nosotros venimos trabajando hace un tiempo en lo que llamamos la abogacía colaborativa, digamos, que es un contexto mucho mayor al contexto de la mediación. Realmente nos interesa mejorar nuestras prácticas a pesar de las limitaciones contextuales que podemos tener para ensayar la incumbencia, digamos. Nos interesa que nos unamos los profesionales que queremos convivencias familiares más sanas, más saludables, a pesar de los contextos que nos tocan vivir y del contexto de cada provincia, del país y de los contextos personales. Así que muy felices en este Día del Mediador Santafesino. Gracias por el tiempo que nos dispensaron esta mañana y nos estamos encontrando y esperamos que alguno de ustedes se sume en el segundo módulo o en los módulos que gusten. Un placer como siempre. Feliz primavera, feliz Día del Estudiante y feliz Día de la Paz. Bueno, y muchísimas, bueno, me sumo a todas las felicitaciones y a un gracias enorme. Muchas gracias. Gracias, Adiós. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.